Mis dedos tiemblan mientras sostengo esta taza de café frío. Han pasado 3 meses desde que lo descubrí, pero parece que fue ayer. A veces todavía me despierto de madrugada pensando que fue solo una pesadilla horrible, pero entonces miro hacia el lado vacío de la cama y la realidad me aplasta nuevamente. Mi nombre es Mercedes, tengo 60 años y necesito contar esta historia antes de que me consuma por dentro. Tal vez poniéndola en palabras pueda entender cómo mi vida se desmoronó tan completamente. Roberto y yo estábamos casados desde hacía 38 años. 38 años en una vida que yo creía sólida, construida con sacrificio y amor. Conocí a Roberto cuando tenía apenas 22 años. Trabajaba como secretaria en una oficina pequeña en el centro de la ciudad. Él era vendedor. Tenía esa sonrisa fácil que conquistaba a todo el mundo. No éramos ricos, nunca lo fuimos, pero teníamos lo suficiente. Criamos a nuestra hija Amanda con dignidad, siempre con comida en la mesa y ropa limpia, aunque fuera sencilla. Amanda creció y se convirtió en una mujer hermosa. Se parecía a mí cuando era joven, antes de que la vida me dejara marcas de cansancio en el rostro. Ella conoció a Fernando en su trabajo, una agencia de publicidad donde ella era diseñadora. Fernando era fotógrafo, 10 años mayor que Amanda, pero tenía ese encanto maduro que a mi hija le encantaba. Cuando ella nos lo presentó, recuerdo que Roberto se mostró un poco receloso al principio. Dijo que había algo en ese hombre que no cuadraba, pero yo defendí a Fernando. Pensé que era solo los celos naturales de un padre con su hija única. La boda de ellos fue hace 5 años. Una ceremonia sencilla, pero bonita en una finca alquilada. Yo usé mi mejor vestido, arreglé mi cabello en un moño, como siempre me ha gustado. Me puse un lápiz labial claro. Estaba tan feliz ese día. Roberto hizo un discurso emocionado. Habló sobre lo difícil que era entregar a su princesita a otro hombre. Yo lloré. Todos lloraron. Fernando juró amar a Amanda para siempre, protegerla, cuidarla. Mentiras, todas mentiras. En los primeros años todo parecía perfecto. Fernando y Amanda nos visitaban todos los domingos para almorzar. Yo hacía la comida que a Amanda le gustaba desde niña, pollo asado con papas, arroz bien condimentado, esa farofa especial. Roberto y Fernando se quedaban conversando en la sala, tomaban cerveza, veían fútbol juntos. Se volvieron cercanos, muy cercanos. En ese momento me parecía maravilloso que mi marido y mi yerno se llevaran tan bien. ¡Qué idiota fui! La primera vez que noté algo extraño fue hace 1 año y medio. Roberto comenzó a salir más. Decía que iba a encontrarse con Fernando para tomar una cerveza, que el muchacho necesitaba un consejo, que eran cosas de hombres. Yo nunca desconfié. ¿Por qué desconfiaría? Eran suegro y yerno. Era natural que se apoyaran. Roberto también comenzó a cuidarse más. Compró ropa nueva, comenzó a usar un perfume diferente, más caro. Fue al gimnasio durante algunos meses. Yo incluso bromeé diciendo que quería reconquistar después de tanto tiempo casados. Amanda también cambió. Se volvió más distante, más fría conmigo. Pensé que serían problemas en su matrimonio. Intenté conversar varias veces, pero ella siempre cambiaba de tema. Decía que todo estaba bien, solo demasiado trabajo, estrés. Yo le creí, porque quería creer, porque la alternativa era impensable. Todo se derrumbó un jueves común de agosto. Había ido al médico por la mañana, una consulta de rutina. Volví a casa más temprano de lo esperado porque el médico tuvo una emergencia y canceló la mitad de las citas. Cuando entré en casa, escuché voces que venían del dormitorio. Voces bajas, susurradas. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Pensé en ladrones, en alguna emergencia. Caminé despacio por el pasillo, mis piernas débiles de repente. La puerta de nuestro dormitorio estaba entreabierta. Lo que vi a través de esa rendija destruyó 38 años de mi vida en segundos. Roberto estaba en la cama con Fernando. No había duda de lo que estaban haciendo. No había explicación inocente. Mi marido estaba en los armos de nuestra hija. Debo haber hecho algún ruido, porque los dos miraron hacia la puerta al mismo tiempo. El rostro de Roberto se puso blanco, luego rojo. Fernando simplemente me miró fijamente con una expresión que no puedo descifrar hasta hoy. No era culpa,
No exactamente. Era casi desafío. Yo no grité. Debería haber gritado, hecho un escándalo, roto todo, pero no pude. Solo me quedé ahí parada, mis 60 años pesando en cada músculo de mi cuerpo. Roberto se levantó rápidamente, comenzó a vestirse, balbuceando disculpas que ni siquiera tenían sentido. Fernando se vistió más tranquilamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Bajé a la cocina, no sé por qué. Instinto, tal vez, como si hacer café fuera a resolver algo. Mis manos temblaban tanto que derramé agua fuera de la tetera. Roberto bajó detrás de mí, ya vestido, el cabello despeinado. Fernando se había ido por la puerta trasera, el cobarde. Roberto se sentó en la casilla de la cocina y comenzó a hablar. Al principio intentó negar, decir que yo había entendido mal, que no era lo que parecía. Yo solo lo miré en silencio hasta que las palabras murieron en su garganta. Entonces comenzó a llorar. Un hombre de 65 años llorando como un niño en mi cocina. La historia que me contó me hizo sentir aún peor. Se habían involucrado hacía 3 años. 3 años de mentiras. 3 años de traición. Comenzó una noche en que fueron a beber juntos, dijo Roberto. Fernando había peleado con Amanda, estaba triste, vulnerable. Una cosa llevó a la otra. Roberto juró que había sido solo esa vez al principio, pero después estuvieron meses sin verse. Bien, pero el sentimiento no pasó. Volvieron a encontrarse escondidas. Hoteles baratos, el apartamento de un amigo de Fernando, y sí, a veces en nuestra propia casa cuando yo salía. Le pregunté si me amaba, si alguna vez me había amado. Roberto dijo que sí, que yo era la madre de su hija, la compañera de toda una vida, pero que con Fernando era diferente. Dijo que había reprimido quien realmente era toda la vida, que se había casado conmigo porque era lo esperado, porque era lo correcto en esa época. Dijo que no quería hacerme daño, pero que ya no podía seguir viviendo mintiendo. El dolor que sentí en ese momento fue físico, como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en el pecho y lo hubiera retorcido. 38 años reducidos a una mentira conveniente. Yo, la madre de su hija, la compañera pero nunca realmente amada, no de la forma que importaba. Le dije que se fuera. Intentó argumentar, dijo que podríamos conversar, encontrar una solución. Yo grité. Finalmente grité. Le dije que saliera de mi casa y que nunca más volviera. Roberto se fue llevando solo una maleta de ropa. Se fue a vivir con su hermana. Entonces llegó la parte que temía más que cualquier cosa. Contárselo a Amanda. Mi hija, mi niñita. ¿Cómo le diría que su padre estaba teniendo un romance con su marido? ¿Cómo pondría en palabras una traición tan profunda, tan devastadora? La llamé esa misma noche. Le pedí que viniera a mi casa, que necesitábamos conversar. Amanda llegó preocupada. Pensó que yo estaba enferma, que había pasado algo con mi salud. De cierta manera tenía razón. Mi corazón estaba partido en 1000 pedazos. Le conté todo. No ahorré detalles. Amanda se quedó en silencio por largos minutos. Entonces, para mi absoluto horror, comenzó a reír. Una risa histérica, sin joya. Cuando paró, me miró con una expresión que nunca había visto en su rostro. Lo sé, mamá. Siempre lo supe. Las palabras tardaron unos segundos en tener sentido en mi cerebro. Ella lo sabía. Siempre lo supo. Sentí que el suelo había desaparecido bajo mis pies. Amanda contó que lo había descubierto hacía 2 años. Había visto mensajes en el celular de Fernando, mensajes explícitos con Roberto. Confrontó a Fernando, hubo una pelea terrible. Él confesó todo. Dijo que amaba a Roberto, que se había casado con ella por presión de su familia, que también era tradicional y conservadora. Pero después de conocer a Roberto, había finalmente entendido quién realmente era. Y Amanda, mi Amanda, había decidido quedarse callada. No contarme, no confrontar al padre. Dijo que tenía miedo de destruir a la familia, que tenía esperanza de que terminara solo, de que Fernando volviera a amarla. Había vivido 2 años enteros en una farsa, viendo a su padre traicionarla con su propio marido, y yo no había percibido nada. Le pregunté cómo podía, cómo soportaba. Amanda dijo que al principio fue imposible, que lloró todas las noches durante meses, pero después se acostumbró. Encontró una forma de compartimentalizar. Fernando era gentil con ella, no la maltrataba, seguían durmiendo en la misma cama, teniendo una vida social normal. Era más fácil fingir que todo estaba bien que enfrentar la verdad.
Me enfurecí con ella. ¿Cómo pudo haberme dejado en la oscuridad? ¿Cómo permitió que yo siguiera tratando a Roberto como un marido fiel, a Fernando como un buen yerno? Amanda dijo que me estaba protegiendo, que yo no soportaría saberlo, que yo era demasiado frágil. Frágil. Mi propia hija me consideraba demasiado frágil para la verdad. Tal vez tenía razón, porque en ese momento solo quería desaparecer. Las semanas siguientes fueron borrosas. Amanda se separó de Fernando, finalmente. Vino a vivir conmigo temporalmente. Roberto llamaba todos los días, mandaba mensajes, suplicaba que conversáramos. Bloqueé su número. Fernando desapareció, volvió a su ciudad natal en el interior. Los vecinos comenzaron a preguntar dónde estaba Roberto, por qué Amanda había vuelto. Yo inventaba excusas. Decía que Roberto estaba viajando por trabajo, que Amanda solo estaba pasando unos días conmigo. Las mentiras me daban asco, pero la verdad era imposible de contar. Una noche, Amanda estaba durmiendo y yo me quedé despierta en la sala, mirando las fotos en la pared. Nuestra familia sonriendo, feliz, unida. Todo mentira. Comencé a sacar las fotos de los portarretratos, una por una. La boda de Amanda, con Fernando abrazándome, diciendo que había ganado un hijo. Las vacaciones que hicimos todos juntos en la playa. El cumpleaños 60 de Roberto, donde él hizo un discurso emocionado agradeciendo por tener una familia tan maravillosa. Las rompí todas, cada una de ellas. Me quedé rodeada de pedazos de papel fotográfico, restos de una vida que nunca existió realmente. Amanda me encontró así cuando se despertó de madrugada para tomar agua. Se sentó a mi lado en el suelo, sin decir nada. Nos quedamos allí, madre e hija, dos mujeres traicionadas por los hombres que debían amarnos. ¿Cómo vamos a superar esto, mamá?, preguntó después de un tiempo. No sé si vamos a poder, respondió honestamente, pero estamos intentando. Amanda comenzó terapia, yo también. Poco a poco estamos reconstruyendo no la vida que teníamos, sino una nueva, una vida honesta, al menos. Amanda está buscando un apartamento, quiere vivir sola un tiempo. Yo la apoyo. Ella necesita encontrar quién es fuera de la sombra de ese matrimonio destruido. Roberto sigue intentando contactarme. Su hermana me llamó la semana pasada, dijo que él está deprimido, que habla de suicidio. Parte de mí todavía se preocupa. 38 años no desaparecen de la noche a la mañana. Pero otra parte, una parte que está creciendo, no siente nada. Solo un vacío donde solía haber amor. Mi abogada está preparando los papeles del divorcio. Voy a pedir la mitad de todo, no por codicia, sino porque me lo merecí, después de toda una vida de dedicación. Roberto puede reconstruir con Fernando si quiere, lejos de mí. Lo más difícil ha sido lidiar con la familia y los amigos. La hermana de Roberto me llama diciendo que estoy siendo cruel, que el amor es amor, que yo debería entender. ¿Entender? ¿Entender que fui usada como fachada durante casi 38 años? ¿Entender que mi hija fue usada de la misma forma? ¿Entender que dos hombres adultos eligieron la cobardía de la mentira en vez del coraje de la verdad? No quiero entender, solo quiero seguir adelante. Me miro en el espejo hoy y veo una mujer diferente. Todavía uso mi moño, todavía me pongo un poco de lápiz labial claro, pero el cansancio en mi rostro no es solo de edad ahora, es de haber cargado un peso demasiado pesado. Mi ropa humilde ya no me avergüenza, pero tampoco me define. Estoy aprendiendo que puedo ser más que la esposa dedicada, más que la madre protectora. Amanda me dijo ayer que me admira, que fui más fuerte que ella, que enfrenté la verdad de frente mientras ella vivió años en la negación. No me siento fuerte, me siento destruida, pero aún de pie. Tal vez eso sea suficiente por ahora. Hay días en que la rabia me consume. Rabia contra Roberto por desperdiciar mi vida, rabia contra Fernando por ser tan egoísta, rabia contra Amanda por no haberme contado, rabia contra mí misma por no haberme dado cuenta.
Las señales estaban ahí, solo que no quise verlas. La forma en que Roberto miraba a Fernando, las risas compartidas que parecían tener una capa de significado que yo no entendía, los viajes que Roberto hacía solo, diciendo que necesitaba tiempo para sí mismo. Una amiga me preguntó si habría hecho las cosas diferentes si hubiera sabido desde el principio. Si Roberto hubiera sido honesto hace 38 años, me hubiera contado que era gay, que tenía miedo de asumirlo por la familia, por la sociedad. Honestamente, no lo sé. Tal vez yo era lo suficientemente joven y enamorada como para creer que podríamos hacer que funcionara de alguna forma. O tal vez habría tenido la fuerza de decir que no y de buscar a alguien que pudiera amarme de verdad. Pero esas son solo especulaciones inútiles. La verdad es que viví una mentira y ahora necesito descubrir cómo vivir con la verdad. El divorcio debe salir en unos meses. Me quedaré con la casa. Roberto estuvo de acuerdo con eso. Será extraño estar aquí sola después de tanto tiempo, pero también liberador. Voy a poder redecorar, quitar ese sillón horrible que Roberto insistía en mantener. Voy a transformar su habitación en algo mío, más bien un taller. Siempre quise aprender a pintar. Amanda conoció a alguien, una mujer irónicamente. Ella dijo que después de todo lo que pasó decidió dejar de atarse a expectativas y seguir su corazón. Esa mujer, Julia, parece genuinamente buena, genuinamente interesada en Amanda. Todavía es temprano, pero veo un brillo en los ojos de mi hija que no veía hacía años. En cuanto a mí, no pienso en romance, no ahora, tal vez nunca más. Pero aprendí que puedo estar completa sola. Estoy redescubriendo pasatiempos antiguos, tomando clases de artesanía, saliendo con amigas a tomar café. Pequeños pasos, pero pasos. Roberto mandó una carta la semana pasada. No la abrí. Amanda preguntó si no tenía curiosidad, si no quería saber qué tenía que decir. Tal vez algún día, pero no ahora. Ahora necesito sanar, y sus palabras solo van a reabrir heridas que están comenzando a cicatrizar. Fernando, supe de Amanda, está en una relación seria con alguien en el interior, un hombre que conoció en una red social. Al menos esta vez fue honesto desde el principio. Pequeño consuelo, pero es algo. Por la noche, cuando la casa está demasiado silenciosa, todavía siento la falta, no de Roberto específicamente, sino de la idea de él, de la seguridad de tener a alguien al lado, aunque fuera ilusoria. Pero estoy aprendiendo que soledad y estar sola son cosas diferentes. Puedo estar sola sin sentirme lonitaria. Hay días malos, días en que no quiero salir de la cama, en que el peso de todo es demasiado. Mi terapeuta dice que es normal, que el duelo por toda una vida toma tiempo. Y es duelo realmente, duelo por algo que murió, aunque tal vez nunca estuvo realmente vivo. Pero también hay días buenos, días en que me despierto y siento un atisbo de esperanza, días en que me miro en el espejo y veo no solo una mujer cansada y humilde, sino una sobreviviente, alguien que enfrentó lo impensable y no se dejó destruir completamente. Amanda habla de escribir un libro sobre nuestra experiencia. Cree que puede ayudar a otras personas que pasaron por situaciones similares. Yo no lo sé. El dolor todavía es muy fresco, muy real. Pero tal vez algún día, tal vez transformar esta tragedia en algo que pueda ayudar a alguien, le dé algún significado a todo esto. Por ahora, vivo un día a la vez. Me despierto, hago mi café, arreglo mi moño, me pongo mi lápiz labial, salgo a la calle con la cabeza en alto, incluso cuando el cansancio en mis huesos me dice que me quede en la cama. Converso con los vecinos, cuido las plantas, llamo a Amanda. 60 años de vida, 38 de ellos vividos en una mentira. Pero todavía tengo tiempo. Tiempo para descubrir quién es Mercedes realmente, sin estar definida por marido o familia. Tiempo para construir una vida auténtica, aunque sea humilde, aunque sea sola. Esta es mi historia. La historia de cómo descubrí que mi marido me traicionó con mi yerno, pero también la historia de cómo sobreviví a eso. No tengo un final feliz para ofrecer. Todavía no. Pero tengo esperanza. Y a veces la esperanza es suficiente para seguir adelante. Pongo la taza de café frío en el fregadero
La lavo con cuidado. Miro por la ventana de la cocina hacia el patio, donde Roberto plantó esas rosas hace tantos años. Ellas siguen floreciendo, indiferentes al drama humano. La vida continúa. Simplemente continúa. Y yo también voy a continuar.